Iniciamos el estudio de las series de Taylor. Estamos haciendo varias listas de reproducción, tenemos una sobre sucesiones, otra sobre series en general, hemos hecho una de series de potencias, vamos ahora con series de Taylor. El primer enunciado que destacamos es que si una función está representada o definida por una serie de potencias dentro del intervalo de convergencia de la serie, como vemos en el enunciado, entonces los términos c sub n o coeficientes c sub n de la serie infinita responden a esa fórmula. C sub n es la derivada enésima de la función evaluada en x sub 0 partido por n factorial. Y eso se cumple para todo n mayor o igual que 0, es decir, todos los coeficientes responden a esa fórmula, se definen de esa manera. Bien, si desarrollamos la serie infinita en sus primeros términos de forma genérica y es igual a la función que representa, tendremos que la función es igual a, para n igual a 0, tenemos c sub 0 y x menos x sub 0 está elevado a 0, por lo tanto es 1. El siguiente término será c sub 1 por x menos x sub 0 elevado a 1. El siguiente c sub 2 por x menos x sub 0 elevado al cuadrado y así sucesivamente se va desarrollando la serie infinita. Bien, si evaluamos esta función en x igual a 0, en el punto donde se desarrolla la serie, f de x sub 0 es igual a c sub 0 y todos los demás términos de la serie se anulan, pues x toma el valor x sub 0, todos los paréntesis son 0. Bien, si derivamos ahora en ambos miembros de la igualdad la primera derivada de la función, derivando obtenemos 0 más c sub 1 más 2 veces c sub 2 por x menos x sub 0 más 3 veces c sub 3 por x menos x sub 0 al cuadrado y así sucesivamente. De manera que si evaluamos ahora la derivada en x sub 0, la derivada en x sub 0 es igual a c sub 1, pues todos el resto de términos se anulan. Y así sucesivamente podemos ir derivando según la derivada, obtendremos 2c sub 2 más 3 por 2 que vamos a dejar indicado por c sub 3, x menos x sub 0, y así sucesivamente se desarrollaría una serie para la segunda derivada. Si evaluamos esta segunda derivada en x sub 0, obtenemos 2c sub 2 y el resto de términos se han anulado. La tercera derivada sería, por tanto, derivar esta serie, este término es 0 y aquí nos quedaría 3 por 2 por c sub 3 y el resto de sumandos que irían bajando el exponente y una unidad el exponente de la derivada y así sucesivamente. De manera que al evaluar la tercera derivada en x sub 0 obtendríamos 3 por 2 por c sub 3 y el resto de términos se anulan. Y así sucesivamente observamos que la derivada de orden n evaluada en x sub 0 va a ser n factorial por c sub n. Por tanto, podemos despejar los coeficientes, tendríamos c sub 0 igual a f evaluada en x sub 0. C sub 1 despejando nos queda la derivada en x sub 0. C sub 2 despejando en esta expresión sería
la segunda derivada evaluada en x sub 0 partido por 2. C sub 3 sería la tercera derivada partido por 3 por 2, que es 3 factorial. Y así sucesivamente, el coeficiente c sub n sería la derivada de orden n evaluada en x sub 0 partido por n factorial. Al igual que aquí podemos poner 2 factorial, aquí podemos poner 1 factorial y aquí podemos poner 0 factorial y considerar que la derivada de orden 0 es la propia función y entonces esta fórmula nos representa el coeficiente de orden n de la serie de potencias. Bien, una vez justificado esta fórmula, como cada término c sub n responde a esta fórmula, vamos a definir la serie de Taylor. Bien, la serie de Taylor de una función f de x está dada por esta expresión. Es la serie desde n igual 0 a infinito, suma infinita, de el término c sub n, que hemos visto que es la derivada enésima de la función evaluada en x sub 0, partido por n factorial por el término x menos x sub 0 elevado a n. Esta es la definición de la serie de Taylor. Y como nota importante, destacamos que si una función está dada por una serie de potencias, entonces necesariamente esa serie de potencias es la serie de Taylor. Como ejemplo más sencillo tenemos la función exponencial f de x igual a e elevado a x, que como todos sabemos sus derivadas sucesivas son iguales a la función, la derivada siempre es e elevado a x. Entonces si buscamos un desarrollo en serie para esta función en torno a un punto que sea, por ejemplo, 0, en torno a x sub 0 igual a 0, entonces como las sucesivas derivadas enésimas de x son siempre e elevado a x, cuando lo evaluamos en 0, la derivada enésima de la función en 0 es e elevado a 0, que es igual a 1. Por lo tanto, la serie de Taylor asociada a esta función siempre tiene en el numerador el número 1 y en el denominador los sucesivos factoriales de los números naturales. Por lo tanto, e elevado a x es igual a la suma desde n igual 0 a infinito de la derivada enésima evaluada en 0, siempre la derivada va a ser 1, partido por n factorial y por x menos 0 elevado a n, es decir, x elevado a n. Y esta es la serie de Taylor de la función exponencial, que si desarrollamos los primeros términos para n igual a 0 tenemos x elevado a 0, que es 1, 0 factorial, que es 1, 1. Para n igual a 2 tenemos x partido por 1 factorial, x. Para x igual a 2, para n igual a 2, x al cuadrado partido por 2 factorial. Y así sucesivamente, x al cubo partido por 3 factorial y el término genérico x elevado a n partido por n factorial, y se va desarrollando la serie infinita. Es la serie de Taylor de la función exponencial. Vamos a estudiar la convergencia de esta serie, pues la función exponencial está definida en toda la recta real. Vamos a ver si esta serie también está definida en toda la recta real, converge en toda la recta real, y entonces la igualdad será cierta para cualquier valor de x. Tenemos la serie n igual 0 a infinito de x elevado a n partido por n factorial. Todos los términos c sub n son distintos de 0, por lo tanto podemos
estudiar la convergencia de la serie tomando límite cuando n tiende a infinito del término c sub n más 1 en valor absoluto partido por el valor absoluto de c sub n. En este caso tenemos límite cuando n tiende a infinito, el término c sub n más 1 es 1 partido por n más 1 factorial. Y dividido por 1 partido por n factorial equivale a multiplicar por n factorial. Por lo tanto, esto es el límite cuando n tiende a infinito de n factorial partido por n más 1 factorial, que es igual a 1 partido por n más 1. Se cancela n factorial y en el denominador tenemos n más 1. Este límite es 0, por lo tanto el radio de convergencia es infinito. Esta serie converge para todo número real. El intervalo es toda la recta real, por lo tanto converge en toda la recta real y la función exponencial es representada por esta serie para cualquier valor de x. Bien, en el próximo vídeo obtendremos el desarrollo en serie de Taylor de las funciones seno y coseno.